Amigos y amigas, que tengan excelente día. Mira cómo le dan tremenda tunda a Ricardo Anaya, la senadora Julieta Ramírez, senadora de la Cuarta Transformación, que se hartó de Ricky Riquín Canallín y le dio tremendo cerrón de hocico. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a suscribirse a su canal y que activen la campanita de notificaciones, que compartan este video en todas sus redes sociales. Y vamos a ver cómo la senadora Julieta Ramírez encaró a Ricardo Anaya y le dio tremendo cerrón de hocico que lo dejó en ridículo ante todos los mexicanos. Vamos primero a ver qué es lo que está diciendo Ricky Riquín Canallín y después vamos a ver la participación de la senadora Julieta Ramírez, que le dio tremenda paliza a este charlatán del PAN. Vamos a escuchar. No voy más lejos. Los presidentes de las comisiones sostienen que esta reforma… Disculpe, senador. Sí. Ya activaron el reloj. Gracias. Los presidentes de las comisiones sostienen que esta reforma no alcanza al ámbito municipal. El senador Huerta, del mismo partido, sostiene que sí alcanza al ámbito municipal. ¿Qué mejor prueba quieren de que esto no está claro? Vamos a generar una enorme confusión. Y no es menor el problema, porque el policía promedio municipal en Chiapas gana 6,600. El salario base de cotización es 17,800. En Tabasco 6,650, en Veracruz 8,900, en Hidalgo 8,700. Entonces yo lo único que les estoy pidiendo es legislemos con claridad. Si en esta comisión los que votamos tenemos dos interpretaciones distintas, nada más imagínense lo que vamos a generar allá afuera. Y yo me sumo a la interpretación del senador Huerta, que aplique a los municipales, pero aclaremos de dónde van a obtener los recursos los municipios del país para poder subir el salario de 6,600 a 17,800. Segunda reflexión, es un paso, y conste que lo único que estoy planteando es clarifiquemos, no estoy tratando de molestar a nadie, me parece que lo saludable es que esto se clarifique. Segunda reflexión, creo que este es un paso muy positivo que estamos dando, y yo sí quisiera recuperar que hace 10 años coincidimos, por cierto, de las pocas votaciones en las que hemos coincidido el senador Huerta Ladrón de Guevara y su servidor, cuando se desindexó el salario mínimo. Y fue un paso correcto, porque en aquel entonces aumentar el salario mínimo implicaba aumentar el valor, por ejemplo, de una licencia de funcionamiento, de una estética, de una miscelánea, de las multas. Entonces, un primer paso se dio en 2014 cuando se desindexó. Ese mismo año, tienen razón ustedes, tuvimos un debate muy fuerte al interior de Acción Nacional. Había quienes sostenían que generaría inflación, habíamos quienes sosteníamos lo contrario. Tan sosteníamos lo contrario que hace 10 años, en 2014, reunimos 2.5 millones de firmas para proponer una consulta popular. Y lo que la consulta popular buscaba en aquel entonces, y lamento que ya no esté el senador Corral, era justamente lo que él planteó: equiparar el salario mínimo con el salario digno. Porque para que el salario mínimo sea un salario digno, tiene que alcanzar para cubrir las necesidades básicas que le permiten a una trabajadora o a un trabajador vivir con dignidad. Y yo lo que hoy quiero destacar es que es cierto, muy positivo el aumento del salario mínimo y muy positivo que hoy estemos estableciendo que no podrá incrementarse de manera menor que la inflación. Pero también creo que es fundamental que hoy entendamos que el salario actual de 7,600 pesos al mes sigue sin ser un salario digno, porque hoy no alcanza todavía para cubrir las necesidades básicas, y no lo digo yo, lo dice Coneval, porque Coneval establece dos cosas: una cosa que se llama canasta alimentaria, que es lo que alcanza para comprar, y Coneval lo dice con toda claridad, no dice
alimentos en términos abstractos, es arroz, tortilla, carne, huevo, leche en cantidades razonables. Esa es la canasta alimentaria. Y segundo, Coneval establece la canasta no alimentaria, es decir, lo que se necesita para vivir con dignidad en adición a los alimentos, es decir, vestido, vivienda, calzado, cultura, educación, esparcimiento. Para que el salario mínimo en México sea un salario digno, lo tenemos que llevar hasta los 15,520 pesos, porque tiene que alcanzar para una familia, y la familia en promedio en México es de 3.4 integrantes. Bueno amigos, esto es lo que está diciendo Ricky Riquín Canallín. Ahora vamos a ver cómo la senadora Julieta Ramírez deja mudo a este paneaguado. ¿Qué te vas a sorprender? Vamos a escuchar. La ronda de oradores, el senador Alejandro Murat Hinojosa. Gracias, presidente. Al igual que mis compañeros, me uno en las felicitaciones de sus nuevas encomiendas, que ya sabemos que sabrán cumplirlas y estarán a la altura del pueblo de México. Las reformas que se avecinan. Muchas felicidades. Quiero manifestar que la política salarial anterior al 2019 privilegió como estrategia para el impulso a la inversión extranjera en nuestro país el ofrecimiento de mano de obra barata. Y por si no fuera poco, ofrecer a las empresas transnacionales condiciones de miseria de las y los trabajadores mexicanos, ofrecían además beneficios fiscales, condonaciones groseras de impuestos, y cerraron los ojos ante la subcontratación que dejaba a miles de trabajadores sin derechos sociales y sin estabilidad en el empleo. En resumen, la riqueza de unos cuantos se sustentaba en la mayoría de la miseria, en la inmensa mayoría de las y los mexicanos. En 1980 el salario mínimo era el tercero más alto de América Latina, pero lamentablemente para el 2010 pasó a ser el antepenúltimo de la región. Y a nivel mundial pasamos del lugar 26 al lugar número 80. El salario mínimo en México perdió más del 70% de su poder adquisitivo. Y los raquíticos aumentos que decretaban era una burla para los trabajadores del país. Vicente Fox aumentó el salario en 10 pesos, con Calderón 11 pesos, Peña Nieto 26 pesos. En 3 sexenios el salario mínimo en México no creció ni siquiera 50 pesos. Pero muy en ello decían que lo hacían por nuestro bien, que nos estaban previendo de una crisis económica de proporciones inimaginables. Y a lo poco que se destinaba a los más marginados lo calificaban, y todavía lo hacen, de populismo. Y a lo mucho que se entregaba a los ricos lo nombraban fomento. El fenómeno neoliberal provocó también la feminización de la pobreza, la perpetuación de los roles de género, las tareas de cuidados que asumieron las niñas, las jóvenes, madres y abuelas, y la brecha salarial que dificultó el empoderamiento económico de ellas y las condenó a condiciones de marginación y de violencia. Por fortuna, en el 2018 llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y de los 88 pesos diarios que ganaba un trabajador cuando inició la Cuarta Transformación, al día de hoy en la frontera el salario mínimo llega a los 375 pesos y en el resto del país a 249 pesos. Esto significa un aumento de 225% en la frontera y en 110% en los demás estados del país. Esto demostró la farsa de que si se aumentaba el salario mínimo habría crisis.
Y por el contrario, el aumento del salario, más la regulación del outsourcing, más una política exitosa de programas sociales que se entregan de manera directa y sin intermediarios, provocó que las y los mexicanos tuvieran mayores ingresos y con ello 9 millones de personas salieron de la pobreza en México. En los sexenios de Calderón y Peña, cada mes se empobrecían 100,000 mexicanos. Ahora, con la cuarta transformación, cada mes salen de la pobreza 100,000 mexicanas y mexicanos. Hoy México es el líder en incrementos al salario mínimo en los países de la OCDE. Somos el primer lugar. La inflación en México está por debajo del promedio de los países de la OCDE y México es el segundo país del mundo con menor tasa de desempleo. Además, y hay que decirlo, se revierte el daño que se provocó a las pensiones de los trabajadores mexicanos, porque ahora hay trabajadores que podrán jubilarse con el 100% de su sueldo. Qué esperanzas que eso sucediera en otros gobiernos. En el 18 el salario no alcanzaba ni para una canasta básica. Hoy alcanza para una canasta y media y la presidenta se comprometió ya a que al final de su administración alcance hasta para 2 canastas y medias de alimentos básicos. La reforma que estamos discutiendo garantiza 2 cosas. 1, que el salario mínimo siempre crezca por encima de la inflación para que no pierda su poder adquisitivo. Y 2, que los trabajadores de sectores esenciales como la educación, Senadora, la seguridad, si pudiera terminar su intervención, se lo agradecería. y la salud, es decir, nuestros maestros, policías, guardas nacionales, fuerzas armadas, médicos, enfermeros, enfermeras reciban un salario que no podrá ser inferior al promedio registrado ante el IMSS, es decir, de 16,700 pesos mensuales. Ya para concluir, en el sexenio que acaba de terminar, México subió 11 lugares en la felicidad de nuestro pueblo. Y también nuestro país se convirtió en el segundo lugar de felicidad para niñas y niños. La lucha de la cuarta transformación es también la lucha por la felicidad de la gente. Y en estos dictámenes y en estas reuniones con estas iniciativas lo estamos logrando. Vamos por el camino correcto. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós.